Buenas tardes, bienvenidos a la última plática de las 14avas jornadas de modelación matemática. Toca el turno al doctor Pablo Padilla Longoria, investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, del Departamento de Matemáticas y Mecánica. Voy a dar una semblanza rápida del doctor Padilla. Digo rápida porque realmente su currículum es increíblemente extenso. Voy a dar solo los generales para que tengan alguna idea de quién es él, quienes no lo conocen. Él ha estado participando con nosotros recurrentemente en las jornadas de modelación. De hecho, él estuvo en las primeras que se organizaron solamente en Tezonco, me parece que las primeras 3, y después ha estado continuamente dándonos pláticas bien interesantes ahí en Cuautepec, ¿no? Bueno, pues muy rápido, Pablo, doctor Pablo Padilla Longoria, estudió física, la carrera de física y de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y a la par estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. Después hizo su posgrado, estudió maestría y doctorado en el Instituto Richard Courant de la Universidad de Nueva York, y a la par, en la misma ciudad, estuvo en la Escuela de Música de Mainz, en donde realizó también estudios de clavecín, composición e improvisación. Él ha ocupado distintas plazas. Por ejemplo, tuvo una plaza postdoctoral en el Instituto Federal Suizo de Zúrich. También estuvo, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, en el grupo de biomatemáticas de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en la Universidad de Cambridge, en el colegio de Fitzwilliam. En Oxford realizó estudios de composición y órgano, así como de clavicordio, con el maestro, bueno, no alcanzo a leer aquí, pero es F. Knight. ¿Es correcto, Pablo? Sí, así es. Bueno, Pablo se encuentra, como decía, actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones de Limas, de la UNAM, en el Departamento de Matemáticas y Mecánica. Es profesor de la Facultad de Ciencias, profesor de la Facultad de Música, ambas de la UNAM. Tiene muchas colaboraciones con otras instituciones. Por ejemplo, ha dado cursos para la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México en la maestría antes de dinámica no lineal, hoy complejidad. También podemos decir, entre otras cosas, que pues es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia de Ciencias, de la Sociedad Matemática Mexicana, también de la Sociedad Matemática, de la Sociedad Matemática Americana. Es también miembro de la Sociedad Mexicana de Física, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo tiene múltiples investigaciones en distintos campos. Es un investigador prolífico. Si ustedes tienen alguna inquietud por saber cuáles son sus investigaciones, basta con googlear su nombre y van a ver todas las investigaciones que tiene. Bueno, pues es un placer para mí presentarles al doctor Pablo Padilla, que es un excelente investigador y es un mejor amigo. Adelante, Pablo. Marco, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Pues antes que otra cosa, agradecerles a los organizadores y a los asistentes la invitación y su presencia. Trato de compartir pantalla y me dicen, por favor, si sí se ve. Sí, Pablo, perfecto. Voy a quitar mi cámara de todas formas, lo que importa que se vea es la presentación. Y antes de empezar, no sé cuál sea el mecanismo, pero me imagino que las preguntas, como habíamos quedado, más bien se reservan para el final. En cualquier caso, si hubiera algo que no se entienda y quieren escribir por el chat, adelante, por favor. El título que aparece me parece ligeramente diferente del que se anunció, pero el contenido es el mismo. Lo que pasa es que quería hablar de aplicaciones del cálculo fraccionario, no solo a cosmología, sino también
en algunos otros ámbitos en los que hemos estado trabajando recientemente. Déjenme empezar contando un poco de la historia de lo que les voy a hablar. En una carta que está fechada en 1695, el marqués del Hospital le hace una pregunta que podría parecer un tanto extraña, refiriéndose a la notación. Todos estamos acostumbrados a la notación de Leibniz para las derivadas. Como aparece allí, la derivada enésima es d a la n y entre dx a la n, y eso denota la enésima derivada. Y estamos acostumbrados a tomar derivadas enteras, la primera, la segunda, la tercera, así en la enésima derivada. La pregunta que le plantea el marqués del Hospital a Leibniz es, bueno, ¿tendrá sentido? ¿Qué pasaría si en lugar de que n fuera un entero, n fuera, por ejemplo, igual a un medio? O sea, podríamos tomar media derivada, o 3/4 de derivada, o derivada de orden pi. Y la respuesta es que sí. Y un poco de lo que se trata esta plática es de mostrarles algunas aplicaciones en las que han resultado útiles, y desde la perspectiva matemática cómo se puede plantear de manera natural estos objetos que son conocidos como derivadas fraccionarias. Ya en 1697 el mismo Leibniz hace referencia a una fórmula que hoy se conoce como la fórmula de Wallis para pi. No la presento aquí, pero es una fórmula para expresar a pi como un producto infinito de fracciones. Lo que es interesante es que Leibniz mismo afirma que podría haber deducido esta fórmula haciendo el uso del cálculo diferencial para obtener el mismo resultado, utilizando su notación para expresar una derivada de orden 1/2. O sea que ya desde el mismo Leibniz empezó a contestar la pregunta del marqués del Hospital en el sentido de que podrían ser útiles estos objetos. Y en 1730, poco después, unos 30 y tantos años después, Euler menciona ya no solo los objetos mismos como derivadas fraccionarias, sino que menciona interpolación entre derivadas fraccionarias, o sea, cómo calcular derivadas de orden no entero como interpolación de derivadas de órdenes enteros. Por cierto, si alguien estuviera interesado tanto en la historia como en una introducción muy amplia y por otra parte muy accesible al tema, les recomiendo que bajen este artículo. La revista se llama Pensamiento Matemático y el artículo no es reciente, ya tiene su tiempo, es de octubre de 2011, por José Manuel Sánchez Muñoz, pero se consigue fácilmente en línea y es, como les digo, un artículo muy accesible en el que presenta, entre otras cosas, estos hechos que les estoy comentando y otros más. Entonces, habiendo hablado un poquito de cuál es la idea de la plática, me gustaría presentarles una perspectiva. Me gustaría eso, justo dar un panorama del cálculo fraccionario y discutir algunas aplicaciones recientes en diversos temas. Fundamentalmente en mecánica celeste y cosmología, y dependiendo del tiempo que tenga en aplicaciones más terrenales, digamos, a dinámica de sólidos. Si hubiera interés en la parte más técnica, más matemática, debo de mencionar que hay al menos 3 trabajos recientes con diferentes colaboradores. El de dinámica de sólidos está por ser enviado y es el resultado de colaboraciones con ingenieros de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de lo que les voy a platicar de mecánica celeste y de lo que en particular se llama teorías Mond, o lo que es dinámica newtoniana modificada. Es trabajo en conjunto con el doctor Enrique Escalante y Sergio Borjón. Enrique está en la Universidad de Veracruzana en Poza Rica y Sergio Borjón
es estudiante de licenciatura de la FES Acatlán, y la parte de cosmología que fue publicada a principios de este año es colaboración con un miembro postdoctoral de Limas, Ernesto Barrientos, y un colega del Instituto de Astronomía de la UNAM, Sergio Mendoza. Entonces, espero que al menos parte de la audiencia esté familiarizada con la expansión en series de Fourier de una función. Esto lo voy a utilizar para hacer ver que la definición de derivada fraccionaria tiene perfecto sentido en un contexto bastante general. Entonces, consideremos una función que es suficientemente diferenciable y que se expresa en términos de su serie de Fourier compleja. O sea, como u de x igual a la suma de Cn por exponenciales complejas y a la mx. Si la función es suficientemente derivable, podemos entonces calcular sus derivadas de orden entero, derivando término a término. Formalmente es la derivada enésima de u, que aparece del lado izquierdo. La calculamos como resulta ser una serie infinita en la que en cada derivación, por las propiedades de las derivadas del exponencial, aparece un factor im, y si sacamos la enésima derivada, aparece un factor im a la n. Eso no tiene mayor complicación. Y la observación es que el lado derecho de la expresión, si sustituimos n por alfa, nos queda algo de este estilo. Y si observamos el lado derecho de nuevo, repito, esta expresión, esta suma infinita tiene perfecto sentido para alfa, no necesariamente entero. Entonces, dado que originalmente habíamos partido de la derivada enésima y que ahora sustituimos n por un real alfa, podemos entonces entender la derivada de cualquier orden, no solo fraccionario estrictamente como racional, sino de cualquier número real, e incluso hasta complejo, de la manera en la que nos proporciona la expresión en la serie del lado derecho. Y esta definición de derivada fraccionaria es usada en la actualidad en algunas aplicaciones. Ya tendré oportunidad de hacer algunos comentarios sobre algunos problemas que surgen en la derivada fraccionaria, pero por lo pronto lo que quería ilustrar es que usando series de Fourier se puede dar significado sin mayor problema a lo que sería una derivada fraccionaria. Me remito a ejemplos quizá más simples. Por ejemplo, consideremos a y como una función de x que sea una potencia de x a la m. Y de nuevo repetimos el proceso. Tomamos la primera derivada, me daría m x a la m menos 1. De los cursos de cálculo básico, todos estamos familiarizados con esa operación. Si tomamos la segunda derivada, tendríamos m por m menos 1 por x a la m menos 2, y así sucesivamente. En términos de factoriales, podríamos expresar la enésima derivada de una función potencia x a la m como m factorial entre m menos n factorial x a la m menos n. Y de nuevo, si tuviéramos una manera consistente de definir factorial para un número no entero, entonces podríamos generalizar esta expresión que nos proporciona la derivada de orden n a cualquier real, por ejemplo, en particular. Existe esa función y probablemente muchos de ustedes hayan tratado ya en variable compleja o en algunas otras aplicaciones con la función gamma, que para valores enteros positivos coincide con la función factorial y está definida para todos los reales excepto para los enteros negativos, bueno, 0 y los enteros negativos, en donde hay problemas de definición. Pero lo que quiero enfatizar es el hecho de que de manera natural se puede extender la definición de derivada entera a derivada fraccionaria utilizando esta función gamma. De manera similar, Laplace y Fourier, entre otros, exploraron diferentes definiciones de derivadas fraccionarias, y en particular menciono que en 1823
Abel aplica estas ideas del cálculo fraccionario a resolver el problema de la tautócrona. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el problema de la tautócrona, lo describo aquí brevemente. Si se ve la imagen, bueno, ¿se ve mi cursor? Sí, Espero sí, que se ve, sí. Pablo. Ok, entonces es una curva sobre la que se deslizan eh, partículas sin fricción. Y la propiedad de la curva que le da su nombre, tautócrona significa igual tiempo, es que no importa sobre qué punto de la curva empiece a moverse la partícula, llega al final, o llegan todas esas partículas al final al mismo tiempo. Esto podría parecer eh, algo descabellado matemáticamente, pero puede probarse que la solución es una cicloide, y lo que se ve en esta figura que parece un cuerno de vaca, se ve una realización experimental de esta curva. Si se fijan, aparecen las curvas, las partículas en cada una de estas curvas ahora puestas en posición simétrica y se lanzan desde diferentes alturas. Y sin embargo, no importa desde qué altura se lancen, siempre coinciden o siempre chocan en el punto medio. Debo de mencionar que el problema original, si recuerdo bien, fue propuesto y también resuelto por Huygens en conexión con algunos problemas de la fabricación de relojes que estaban eh, en boga en esa época, por cuestiones que no vienen mucho al caso. Sobre todo había una motivación para fijar la longitud de los barcos y para construir relojes que funcionaran bajo condiciones más extremas, pero eso no viene mucho al caso. Eh, Lo que importa es que, como digo aquí, en 1823, Abel aplica estas ideas del cálculo fraccionario para proveer una solución del problema de la tautócrona. Y posteriormente, Liouville proporciona una definición de derivada fraccionaria. Y Riemann, curiosamente, en su tesis de licenciatura, proporciona una teoría bastante completa al grado de que a esta derivada, que si se fijan es una derivada de orden negativa, se le conoce como derivada de Riemann-Liouville. De los resultados bonitos de la teoría es que unifica de alguna forma el cálculo diferencial con el cálculo integral. Derivadas de orden negativas corresponden a integrales, pero por otra parte, las derivadas mismas son expresadas en términos de integrales. Y ya tendré oportunidad de hacer énfasis en este hecho. Si se están expresando derivadas en términos de integrales, para integrar necesitamos considerar vecindades del punto en donde se está calculando la derivada. Y eso significa que las derivadas fraccionarias tienen un carácter no local que va a aparecer y va a ser importante en las consideraciones de las aplicaciones. O sea, de alguna manera, las derivadas fraccionarias, sobre todo las derivadas fraccionarias en tiempo, van a permitirnos modelar y entender efectos de memoria, por ejemplo. Entonces, listo a continuación, y van a ser un par de transparencias ligeramente más técnicas, no les hagan mucho caso, solo quiero enfatizar el hecho de que hay una manera, o varias, de hecho, varias maneras de definir derivadas fraccionarias, y es razonable imponer ciertas condiciones a estas definiciones diferentes de derivadas fraccionarias. Uno es que si f es analítica, o sea, si f se puede expresar como una función, como en expansiones de series de potencia, la derivada también es una función analítica, no solo como función de la variable independiente, sino también es analítica en el orden de derivación. Que la operación de tomar la derivada fraccionaria produce el mismo resultado que la diferenciación ordinaria cuando el orden de diferenciación es un entero positivo. Más nos vale, digamos, lo único que se está diciendo en 2 es que la derivada fraccionaria coincide con la derivada tradicional cuando se calcula un orden entero o una derivada entera. La propiedad 3
es que la derivada de orden cero de una función coincide con la función misma. Además, se pide que sean estos operadores lineales, y una propiedad que para muchos no es necesaria y que algunas definiciones de derivada fraccionaria no cumplen, y es una especie de propiedad de semigrupo o de asociatividad, que si compongo dos derivadas fraccionarias de orden B y de orden U, la derivada fraccionaria es la suma de las dos. En este caso es para órdenes negativos, y entonces resultaría que es para las integrales fraccionarias. Como les digo, derivadas fraccionarias de orden negativo corresponden a integrales. En 1884, Laurent publica una definición que satisface estas propiedades de derivada fraccionaria en este sentido. Pero también a finales del siglo XIX se publica por Grunwald y Letnikov, sobre todo Grunwald, una definición de derivada fraccionaria como estamos acostumbrados en cálculo 1, digamos, como el límite de incrementos de la función entre incrementos de la variable independiente. La fórmula no viene mucho al caso. Lo único que quiero enfatizar es que se expresa a la derivada fraccionaria en un punto X como un límite de cocientes de valores de la función en diferentes puntos, lo cual tiene implicaciones en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales fraccionarias. Nada más enfatizo el hecho de que si hay una definición consistente de derivada fraccionaria, podemos pensar entonces en ecuaciones diferenciales fraccionarias. Y esto que apareció como una curiosidad matemática, como mencionaba al principio, planteado por L'Hopital, la gente se ha dado cuenta que tiene muchísimas aplicaciones en términos de modelación y de entender fenómenos no solo físicos, sino también biológicos y económicos. Para terminar esta parte, digamos, histórica de la derivada fraccionaria, menciono que matemáticos también, físicos, ingenieros contribuyeron al desarrollo del cálculo fraccionario. A principios, mediados del siglo XX, Hermann Weyl, M. Ries, A. Erdődy, y más recientemente, desde los 70s, 80s, un matemático físico italiano, Michele Caputo, que propuso una definición que desde la perspectiva de las aplicaciones ha resultado muy conveniente para usar en ecuaciones diferenciales fraccionarias. Como decía, en matemáticas tienen aplicaciones en diversos campos, desde la probabilidad y los procesos estocásticos, el análisis numérico, las ecuaciones íntegro-diferenciales, el análisis de Fourier, las ecuaciones diferenciales parciales, en fin, hay muchísimos campos en los que las derivadas fraccionarias aparecen de forma natural, pero en física, en ingeniería y en algunas otras disciplinas aplicadas, como decía, dado su carácter no local, o sea, el hecho de que tienen memoria, si estamos hablando de derivadas fraccionarias temporales, o que tienen memoria espacial, si estamos hablando de derivadas fraccionarias espaciales, han sido aplicadas en ámbitos muy diversos, ¿no? Sobre todo en el contexto de procesos de difusión o de lo que se llama difusión anómala, en problemas que tienen que ver con viscoelasticidad, con oscilaciones no lineales, problemas de sincronización, y menciono dos problemas, o bueno, tres de los que me gustaría hablarles en lo que sigue, que son problemas en cosmología, problemas en mecánica celeste y lo que se conoce en inglés como flutter, que a veces se traduce en español como aleteo, que tiene que ver con una inestabilidad que surge entre la interacción de un fluido con un sólido elástico y que tiene muchísima importancia en aerodinámica, en particular en el diseño de las alas de los aviones. Entonces me gustaría empezar con las aplicaciones a cosmología.
No es un hecho nuevo. De hecho, Hubble, a principios, mediados del siglo XX, fue de los primeros en confirmar que el universo se está expandiendo. Pero hasta hace relativamente poco siempre se pensaba que la aceleración con la que el universo se expande es una aceleración negativa, o sea que conforme va pasando el tiempo la velocidad de expansión va siendo más y más pequeña. Entonces resultó una sorpresa grande eh, de finales de los, si recuerdo bien, finales de los 90, que la gente se dio cuenta que el universo sí se expande, como decía Hubble, pero se expande aceleradamente, o sea, eh, por decirlo de manera simple, dos, dos galaxias observadas por nosotros tienden a aparecer como cada vez más alejadas y cada vez más alejadas más rápidamente. El diagrama que presento aquí es un poco una representación gráfica de este fenómeno desde el Big Bang, desde la gran explosión que se considera como pues origen de, del universo actual y cómo conforme nos movemos en la vertical vamos avanzando en el tiempo y se aprecia que el diagrama se vuelve más plano, lo que significa que la aceleración se va incrementando y que es en el eje horizontal está la distancia, que la separación aumenta más rápido conforme pasa el tiempo. Lo que es interesante es que eh, todavía no hay una explicación universalmente aceptada de este fenómeno. La explicación más aceptada, más eh, pues tomada como verdadera por la comunidad científica, implica el utilizar lo que se llama materia oscura. O sea, lo que se propone es la existencia de una componente importante de materia que no interactúa o interactúa de manera extraña con el resto de la materia, pero que sí interactúa gravitacionalmente y si uno supone la existencia de esa materia o de esa componente de materia en el universo, es posible explicar en algún sentido eh, la expansión acelerada. Lo que nosotros propusimos el año pasado y que salió publicado este año, como les comentaba, es que modificando las ecuaciones que vienen de la relatividad general de Einstein, en particular una ecuación que se conoce como ecuación de Friedman, que describe la expansión del universo, eh, se puede, se puede dar cuenta de las observaciones. La ecuación de Friedman, como digo aquí, describe la ecuación del universo, la expansión del universo, o casi, y el casi es el problema. Entonces, lo que hicimos nosotros fue modificar la ecuación de Friedman, que es una ecuación diferencial, utilizando derivadas fraccionarias. Y lo que se tiene entonces es una ecuación diferencial fraccionaria o un par de ecuaciones diferenciales fraccionarias. Para aquellos de ustedes que estén interesados en el tema, les dejo aquí la referencia, que como les comentaba al principio es trabajo conjunto con Ernesto Barrientos y Sergio Mendoza, y que apareció en la revista Symmetry. Que por cierto es de acceso abierto, entonces también si hay gente interesada, no deberían de tener mayor problema en acceder al archivo. ¿Cuál es la idea de la ecuación de Friedman? La ecuación de Friedman se deduce de las ecuaciones de Einstein, pensando en que justamente en que el universo se expande y que lo que se está tratando de buscar es el factor de expansión, por así decirlo. Entonces se propone una métrica
para aquellos de ustedes que tengan conocimiento de las ecuaciones de Einstein o de geometría diferencial, se propone una métrica de esta forma y se reducen las ecuaciones de Einstein de la relatividad general a dos ecuaciones, que son estas. Y estas dos ecuaciones son las que nosotros modificamos utilizando derivadas fraccionarias. Las que presento aquí son las mismas ecuaciones que tenía anteriormente, o sea, son las mismas que estas ecuaciones, pero en donde A punto y A dos puntos se sustituyen por derivadas fraccionarias de orden gamma. Y lo que me gustaría discutir para terminar esta parte es un poquito este diagrama. Como dice aquí, no voy a entrar en detalles técnicos, pero los puntos más lilas, digamos, o sea, no la curva continua, sino los puntos y sus barras de error correspondiente, son datos experimentales en los que de alguna manera se tiene información sobre supernovas que están ubicadas a diferentes distancias. Como las supernovas tienen la misma luminosidad intrínseca y la luminosidad de un objeto disminuye conforme se va alejando, qué tan brillantes aparezcan a simple vista, o bueno, a observaciones con los telescopios, da una medida de qué tan lejos están y también con consideraciones de otro tipo, de lo que se llama corrimiento al rojo, podemos saber qué tan rápido están alejándose. Y entonces lo que mostramos en esta transparencia es los datos experimentales y el ajuste de las soluciones a estas ecuaciones fraccionarias, en donde el ajuste se hace para un orden de diferenciación específico. Y como verán, el ajuste es bastante pues satisfactorio. Lo que esto implica, si es que nos creemos al resultado que estábamos proponiendo, es que no hace falta invocar estos términos estos componentes de materia oscura para explicar la expansión acelerada del universo, sino que en todo caso basta pensar que las interacciones gravitacionales de la materia son de carácter no local, que es lo que nos dicen las derivadas fraccionarias. De igual manera, no en el caso relativista y no en el caso de la expansión del universo, sino en el caso de dinámica, más bien de mecánica celeste, existen o han surgido lo que se llaman teorías MOND. MOND en inglés significa Modified Newtonian Dynamics. Y les platico un poquito ahorita de la historia de dónde surgen, por qué surgen y qué tienen que ver con las derivadas fraccionarias. Es bastante sorprendente, digamos, que observaciones astronómicas realizadas por dos astrónomos, Todd y Fisher, lo que evidenciaron fueron discrepancias de los datos sobre la velocidad de rotación de las galaxias, perdón, de las estrellas en galaxias con las predicciones de la mecánica clásica. O sea, lo que estoy diciendo es que si uno hace las cuentas con la mecánica newtoniana, con la mecánica clásica, y calcula la velocidad de rotación que deberían de tener las estrellas en algunas galaxias, no coincide con los datos observacionales. Lo cual es bastante preocupante porque uno, pues si a algo se le tiene confianza es la ley de la gravitación universal, que había sido probada y verificada experimentalmente a grandes órdenes. En fin, o sea, uno pensaría que de las afirmaciones que son fundamentales es la ley de la atracción gravitacional, la ley de la gravitación universal,
proporcional al recíproco del cuadrado de la distancia. Pues resulta que las observaciones la contradicen, al menos para distancias muy, muy grandes. Y en particular se han propuesto diversas alternativas. En este caso también la existencia de materia oscura como alternativa para explicar lo que se llaman las discrepancias de las velocidades de rotación de las estrellas, que es esto que acabo de describir. Sin embargo, otras personas, entre ellas Milgrom, en los 80s, finales de los 80, si recuerdo bien, lo que hizo fue no tratar de modificar eh, las suposiciones físicas o las consideraciones físicas que se hacían, sino más bien modificar la segunda ley de Newton. O sea, propuso una modificación a la segunda ley de Newton que en el caso de la gravitación conduce a resultados que coinciden con las observaciones. Y lo que sucede, según Milgrom, es que a distancias muy, muy grandes, hablando astronómicamente, o sea, distancias intergalácticas, la ley de la gravitación universal de Newton deja de tener validez y el decaimiento de la fuerza es mucho, mucho más lento, que es de orden, de hecho, logarítmico. Eh, y no va como el recíproco del cuadrado de la distancia, que es lo que se supone normalmente. A este tipo de teorías, consistentes con lo que proponen, se les conoce en inglés como MOND, o sea, dinámica newtoniana modificada o Modified Newtonian Dynamics en inglés. Y de la misma manera que lo propusimos para el caso relativista de la expansión del universo, lo que nosotros proponemos es una modificación eh, usando derivadas fraccionarias para la segunda ley de Newton. No voy a entrar en muchos detalles, pero si alguien está interesado, esto está en proceso de revisión. Nos gustaría pensar que el trabajo está aceptado con correcciones, pero uno nunca sabe, entonces no digo nada, es un trabajo en proceso de revisión en el que, como se dice en el resumen, se muestra que las aceleraciones correspondientes a la ley de la gravitación universal y la dinámica de Mond, la dinámica modificada, pueden ser derivadas o deducidas de potenciales no locales utilizando derivadas fraccionarias. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es que en lugar de la propuesta tradicional de ver a la fuerza, y en particular a la fuerza de atracción gravitacional, como el gradiente o menos el gradiente de un potencial gravitacional, se considere un gradiente de un potencial fraccionario. Y de hecho, esta es la expresión que se obtiene. No me voy a meter en detalles más técnicos. Insisto, si hay gente que si hay gente que está interesada en en los detalles matemáticos y físicos, con gusto le puedo proporcionar el PDF del trabajo, o pronto debería de estar subido en el archivo. Como parte de este trabajo, como se dice aquí, se obtiene una ecuación de movimiento que coincide con la descripción clásica para el orden de derivación alfa igual a 1, o sea, cuando modificamos el orden de derivación fraccionario y lo hacemos igual a 1, recuperamos el caso newtoniano, y con alfa igual a 0 recuperamos el caso de Mond. Y se hacen algunas consideraciones sobre hechos bien conocidos en mecánica celeste, como las leyes de Kepler, por ejemplo, y cómo se ven en el caso, o cómo deberían de verse en el caso de Mond. Y para terminar, decía, voy a hablarles un poco sobre esto que en español se conoce como aleteo, o flutter en inglés, y me voy a permitir dejar de compartir pantalla para compartir otra pantalla.
en lugar de abrumarlos con más definiciones y más tecnicismos, déjenme mostrarles qué es lo que sucede. Esto es una emulación de un ala de un avión en un túnel de viento. Entonces, esto que van a ver ahorita trata de modelar experimentalmente lo que ocurre con los alerones y las alas de los aviones cuando están volando. Como ven, aparece una oscilación que también incluye el plano vertical y que es una oscilación no deseada. De hecho, eh, esta, esta oscilación, cuando aumenta en amplitud de manera exagerada, es responsable o ha sido responsable de muchísimos accidentes aéreos. En general, a este tipo de oscilaciones que surgen de la interacción de un fluido con un sólido elástico se le conoce como flutter. Este es otro ejemplo de una manguera que empieza a oscilar cuando está fluyendo agua a través de ella. Para que vean el carácter destructivo que puede tener el flutter, déjenme mostrarles. Esto es de nuevo una simulación en un túnel de viento de un avión conforme se va incrementando la velocidad del aire en el túnel. A eso es a lo que me refiero con que puede tener efectos bastante sorprendentes y bastante nocivos desde el punto de vista de la aerodinámica. Pero quizá el ejemplo más conocido y más impresionante del flutter sea este que seguramente han visto ya en alguna otra ocasión, del puente Tacoma. Este movimiento lo está provocando únicamente el viento. Y finalmente el puente se colapsa. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla con la presentación. Sí, se ve de nuevo, ¿verdad? Sí, Pablo. Sí, sí se ve. Ok, entonces me gustaría para terminar la charla hablar un poquito de esto que se conoce como flutter y que desde la perspectiva matemática es muy interesante. Como decía, es una inestabilidad hidrodinámica que surge debido a la interacción de un fluido con una estructura sólida. Lo que sucede y la justificación para introducir derivadas fraccionarias es que es un fenómeno de lo que se conoce como viscoelástico y que estos fenómenos viscoelásticos lo que hacen es dar cuenta de propiedades de memoria del sólido que pues corresponden de manera natural a lo que he dicho, pueden modelar las derivadas fraccionarias. Y no les hago la historia larga, en parte porque ya no tengo mucho tiempo, pero en parte porque de veras es una historia larga de un modelo basado en teoría de la elasticidad y haciendo consideraciones para simplificarlo, llegamos a un oscilador de Van der Pol. No sé si se ve aquí. Esta ecuación que aparece al fondo de la transparencia. Y este es un ejemplo de un oscilador de Van der Pol fraccionario. Normalmente, el término que aquí aparece como la derivada de orden alfa de x con respecto a t se representa o se utiliza para representar la disipación o la fricción del oscilador. Y en este caso, la propuesta que nosotros hacemos es que esta disipación no es una disipación dada por una derivada entera,
si no es una disipación dada por una derivada fraccionaria. Y para aquellos de ustedes que estén familiarizados con la teoría de bifurcación, el oscilador de Van der Pol es importante porque para diferentes valores del parámetro mu que aparece aquí, para valores, sobre todo cuando se cambia de signo y pasan de ser negativos a positivos, aparecen oscilaciones, aparecen ciclos límite. Y lo que muestra este diagrama, que no voy a explicar en detalle, es que lo mismo sucede para órdenes fraccionarios, pero lo que se puede observar es que la rapidez o la violencia con la que empiezan las oscilaciones depende del orden fraccionario. Entonces, esto podría explicar por qué las alas de los aviones empiezan a oscilar más fuertemente de lo que realmente se esperaba de acuerdo a los modelos tradicionales. Y termino ya con las conclusiones, que son muy sencillas y son de carácter muy general. Simplemente decir que el cálculo fraccionario es relevante desde el punto de vista matemático, con diversas aplicaciones a diferentes áreas de investigación por explorarse, en particular efectos de estabilidad e inestabilidad y bifurcación, teoría de control, por ejemplo, entre otros muchos. Y en las aplicaciones, áreas como biología, ingeniería, economía, física, en ellas ha demostrado que es una herramienta que puede ser útil si, como he descrito en los ejemplos que presenté, se tienen que considerar efectos no locales o efectos de memoria. Y pues solo agradecerles de nuevo por su atención y por la invitación. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Pasaríamos a la ronda de preguntas. Entonces, ¿dejo de compartir pantalla o...? Quizás sea conveniente, a lo mejor ahorita tengas que compartirla otra vez para dar alguna respuesta, pero Ok. sí. ¿Alguna pregunta del Face, Roberto? Aquí Patricia Lidia López dice, ¿podría enviarme por favor el PDF de su documento que expuso? Dice, estoy interesado en el tema por su conferencia. Gracias. Sí, con gusto. No sé si quizás sea más fácil que te lo mande a ti, Marco, y que... Sí, claro. O si me proporciona su correo, Patricia, ¿verdad? Cualquiera de las dos, lo que sea más fácil. Sí, tal vez si se la dejas a Marco y Marco que lo pueda distribuir a todos los interesados por este lado. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Robert. Mía. Es muy interesante los resultados que obtienes en cosmología, pero sugieres que se deben a propiedades no locales, a interacciones no locales del fenómeno. Sí, de alguna manera lo que estamos proponiendo es que para construir el potencial gravitacional se define normalmente puntualmente, ¿no? Al menos para partículas. E incluso cuando se construye el potencial debido a una distribución de masa, se superpone el efecto de las masas. Lo que se está proponiendo, Roberto, es que hay un efecto efectivamente de no localidad, como que para determinar el potencial en un punto necesita censar o se tiene que censar las vecindades del punto mismo y no solo el punto. Ese es un poco lo que está detrás de la propuesta. Y físicamente, ¿cómo podría interpretarse esa no localidad? Hay varias propuestas. Algo que conozco menos y que otra gente ha explorado es la relación entre derivadas fraccionarias y estructuras autosimilares o fractales del espacio subyacente. Entonces hay gente que lo justifica porque, bueno, ya no mencioné el trabajo, pero hay trabajo al menos de 3 o 4 personas más
entre ellas dos italianos, Giusti y Barieschi, que, que también proponen planteamientos similares. Uno de ellos, para dar una respuesta corta a tu pregunta, podría ser debido a la estructura fractal del espacio-tiempo. Esa es una explicación, digamos, a corto plazo, o digamos, sencilla. Pero la otra es que resulta tan natural pensar en que se tiene, dada una partícula, un potencial que está determinado por la posición y la masa de la partícula en ese punto, o pensar que lo que cuenta no es solo el valor y la posición, el valor de la masa y la posición de la partícula en ese punto, sino en una vecindad. O sea, son digamos, propuestas físicas igualmente válidas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en los campos gravitacionales, los campos electromagnéticos, los campos incluso de la función de onda en mecánica cuántica, como funciones que dependen solo de un punto. Pero igualmente válido puede ser el considerar que dependen de las propiedades correspondientes en una vecindad. O sea, la segunda respuesta es porque así funcionan las cosas, Roberto, que no es una respuesta, que no es una respuesta de primeros principios, pero si contrasta bien con los datos experimentales, pues es justificada y justificable, creemos. Sí, y los intentos de respuesta podrían llevar a un replanteamiento de los fundamentos de las ideas físicas, ¿no? Pues entre otras cosas, esto de la materia oscura empieza a sonar un poco místico, un poco como el equivalente del éter en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los que para explicar algunos efectos relativistas se le adjudicaban propiedades al éter muy poco convincentes, digamos, o muy poco razonables, hasta que surge la teoría de la relatividad y todos estos efectos se desprenden de manera lógica del planteamiento de la teoría general de la relatividad, o de la teoría especial de la relatividad también. Eh, de alguna manera, a mí me da la impresión de que invocar eh, esta materia oscura es una explicación muy ad hoc de varios de estos fenómenos. Súper. Ahora ya hay una pregunta aquí en Facebook. Alfonso Salas Cruz dice, en el planteamiento de los modelos con cálculo fraccionario, se sobrepasan las fronteras del cálculo entero, es decir, como se mencionó que la ley de gravitación newtoniana no se cumple a grandes escalas y tampoco a escalas atómicas. Entonces implica esto que hay que considerar el análisis del universo en escalas fraccionarias que de alguna manera indicarían continuidad en los parámetros de las ecuaciones. Dice, yo interpreto de lo expuesto que al considerar las fracciones, la naturaleza tiene una estructura fractal, justamente relacionado a lo que estabas diciendo. Sí, justamente esa es una de las posibles explicaciones, precisamente. Sí, justamente. Lo que debería hacer es eh, poner los nombres de estos dos investigadores, cada uno por su cuenta, no es que colaboren, son dos, no recuerdo sus primeros nombres, pero si buscan en Mont Justi o Mont Barieschi, aparecen toda una serie de trabajos relacionados con estas propuestas, y en particular uno de ellos es quien ha explorado más la posibilidad de una estructura fractal del espacio-tiempo. Wow. No, pues impresionante. Otra pregunta, un poco más relacionada con lo que dijiste después. Dice, ¿podría explicar de forma sencilla por qué colapsa el puente? Eh, a ver, a ver si puedo. Eh, déjenme. ¿Se veía el puente de nuevo?
Sí, ahí está. Lo detengo allí. Lo que sucede es que incide el viento en el puente y se empiezan a formar remolinos. Y los remolinos oscilan de forma periódica. Y la frecuencia natural de oscilación de los remolinos de viento coincide con la frecuencia natural del puente. Y eso hace que entre en resonancia y que la amplitud se incremente hasta que se rompa. Es básicamente el mecanismo que se está proponiendo. No sé, bueno, debería preguntar si esto a grandes rasgos o como explicación simple ayuda. Tendría algo más que decir, pues, pero es un Sí, poquito más técnico. sí, bueno, parece bien. Otro comentario dice, me interesa el artículo, dice, muy sorprendente la amplia aplicación de la modelación con cálculo fraccionario en sistemas de diferentes escalas. Sí, es muy impresionante. Coincido que de alguna manera refleja, creo yo, el carácter no local en el tiempo o en el espacio de muchos fenómenos naturales y ya no, ni siquiera hice más que mencionar procesos difusivos, superdifusivos y subdifusivos en los que aparecen derivadas fraccionarias. Hay otros fenómenos eh, que tienen que ver con cómo se comporta la dentina, o sea, el esmalte de los dientes. En mecánica y ciencia de materiales hay muchos efectos que parece que tienen que ver con uso de derivadas fraccionarias. ¿Y en biomatemáticas, Pablo? ¿Alguna Pues pregunta? todo lo que tiene que ver con difusión, por ejemplo, Ok. Ujú. Hay cosas de transporte por ahí también. también Mm. transporte óptimo fraccionario. Órale. Perfecto. Otro comentario dice, doctor Pablo Padilla, ¿podría interesarle impartir algún taller sobre aplicaciones de la modelación matemática, en particular las relaciones con sus investigaciones? Pues sí, Este con viene, gusto. este viene de un alumno de aquí de Tezonco. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo, eh, ya sea que sea en línea o a lo mejor ahora que volvamos a la normalidad podría ser presencial, pero sí, con gusto. Sí, pues siempre hemos contado con tu colaboración, muy atenta y muy entusiasta. Pues, muchas gracias. Creo que ya no hay más comentarios aquí en Facebook. ¿Alguien tiene aquí en el Zoom, tiene alguna pregunta para Pablo? Pues yo no una pregunta, pero sí aprovecho para hacer un comentario porque hace como unos 5 o 6 años participé yo en el jurado de el examen de una tesis de aquí de San Lorenzo Tezonco de la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos e Industriales. Y justamente pues era la aplicación del cálculo fraccionario en un problema de diseño de controladores para un péndulo invertido, de este tipo de aparatos que ve uno donde se suben los policías en los centros comerciales que tienen dos rueditas y dependiendo de cómo se muevan hacia adelante o hacia atrás avanza o se frena el aparatito este. Entonces, pues lo que tenían era un péndulo invertido y justamente el muchacho hizo una tesis muy, muy bonita usando, bueno, otras cosas de ingeniería, pero parte importante era el cálculo fraccionario que lo usaron para el asunto de diseñar los controladores para mantener el péndulo en las posiciones que se requerían, ¿no? Entonces, pues nada más como un comentario, porque se fue hace como 5 años aquí en San Lorenzo Tezón con un estudiante de ingeniería. Muchas gracias. A mí me interesaría si se puede localizar el trabajo. eh, Sí, de- sí, de hecho lo tengo yo, tengo el PDF de la tesis completo, si quieres se lo puedo enviar. pues sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a Pablo, como siempre, como dice Roberto, sus ganas siempre de participar con nosotros. Él ha dirigido ya varias tesis en la maestría de complejidad y ya está dirigiendo tesis en modelación matemática también, en caso de que alguno de ustedes esté interesado también
en trabajar con él. Bueno, esta plática es la que cierra el evento. Espero que haya sido de su interés, que hayan encontrado ideas, que haya sido enriquecedor, ¿no? Para quienes están estudiando esta carrera, para quien tenga algún interés científico o simplemente para quien se quiera enterar de qué es lo que hace un modelador matemático, ¿no? La promesa que nosotros hacemos, el jurado compuesto por Rosa Margarita Álvarez, perdón, el jurado, el comité compuesto por Rosa Margarita Álvarez, por Roberto Murillo, por José Guerrero, por su servidor, Marco Antonio Prado, Carlos Islas. Estamos pensando hacer todo lo necesario para volver a tener las jornadas presenciales el siguiente año. Esperemos que así sea, ya nos extrañamos todos, ¿no? Pero en caso de que no sea así, pues también tal vez tengamos que retomar el formato, pero nosotros prometemos pues ofrecer algo, ¿no? Darle continuidad a este evento. Agradezco yo personalmente a Rosa Margarita por la iniciativa de organizar el evento de esta manera. Yo, la verdad, yo era un poco escéptico acerca pero creo que ha funcionado bastante bien. Entonces, si no hay algún comentario, tal vez sería bueno que algún otro de los miembros del comité organizador, si quisiese dirigir algunas palabras para dar por terminado el evento. Roberto, Rosa, Carlos. Bueno, yo nada más comentar que efectivamente pues funcionó bien, mejor de lo que esperábamos esta semana, con algún que otro detalle técnico, por supuesto, ¿verdad? Con las transmisiones. Pero en general yo creo que han tenido éxito. Comentaba uno de los encargados aquí de las transmisiones técnicas que si bien puede ser que hemos tenido como del orden de 20, 30 visitantes en vivo, pero una vez que se queda la grabación ahí, pues, son del orden de cientos, 200, 300 personas que ven las conferencias. Entonces eso potencia mucho el alcance que tienen esas conferencias. Yo creo que es algo que deberíamos aprender y deberíamos institucionalizar, ¿no? Dejar grabar y dejar los videos de todas las actividades que tenemos, porque eso amplía mucho el alcance. Y bueno, como siempre, agradecerle a todos los investigadores y profesores que nos han dado las pláticas con mucha generosidad de su tiempo, ¿no? Y han sido muy, muy interesantes en general, ¿no? Entonces, pues gracias a todos. Rosa, ¿quisieras decir algo? Pues muchas gracias, Marco, gracias a todos, porque la verdad es que esto pues sí es un evento que avanza por el apoyo de todos los de la Coordinación de Comunicación, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Difusión y pues la participación de todos los estudiantes también y profesores que han seguido por las redes sociales el evento. Y bueno, pues como dijeron hace rato en otras sesiones, aprovechar la palabra de la rectora que ofreció que las próximas, que son las 15ª, pues las hagamos más grandes y más, ¿no? Y esperemos que la podamos hacer en la modalidad que sea, pues las haremos y esperemos que podamos contar con invitados del nivel de los que tenemos ahorita y muchos más. Muchas gracias a todos. Carlos Ernesto, Carlos Islas, ¿algo que quieran mencionar? ¿No? No, felicidades a todos. Muy buen trabajo a los organizadores y gracias por sumarme un poquito a participar con ustedes. Felicidades. Gracias, Pablo, por la plática. No, gracias, Carlos. Carlos Ernesto, ¿quieres decir algo? Pues nada, agradecer la plática del doctor Padilla, muy, muy, muy interesante, muy ilustrativa y sobre todo que generó gran interés en los estudiantes y las estudiantes. Entonces, pues sí, esperemos que las 15ª jornadas sean más grandes y sobre todo presenciales. Gracias y felicidades a los organizadores. Bueno, pues si no hay otro comentario, alguien que quiera decir algo más, algún estudiante, alguien, ¿no? Bueno, pues pues agradecemos mucho el interés, agradecemos mucho que nos hayan seguido esta semana. Es un buen experimento para nosotros, nos llevamos mucha enseñanza
Y como bien dice Roberto, en futuras ocasiones pues tendremos que pensar en, vamos, la pandemia vino a cambiar todo, ¿no? Entonces hay formatos que vinieron para quedarse y seguramente trataremos también de hacer transmisiones en vivo, aunque las pláticas sean presenciales. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho. Gracias, Pablo, otra vez. Gracias a todos. Gracias a todos, muy amables. Gracias a todos los expositores y pues los esperamos el siguiente año. Pues damos por concluidas las jornadas. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias.